En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. Hoy lunes 8 de octubre estamos aquí para acompañarles en Aquí se habla libertad. Y como siempre en la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenger Jaramillo y Juliet Córdoba, que a veces nos acompaña, en los controles César Arteaga, y hoy en la conducción estamos Andrea Rondón y mi persona, Rocío Guijarro. Buenos días, Andrea, y buenos días a todos nuestros oyentes. Buenos días, Rocío, y feliz inicio de semana dentro de lo que cabe. Así es. Para comunicarse con nosotros, pues tenemos, por supuesto, el Twitter, que es el Periscope RCR750, rcr.tv, por nuestro canal de YouTube, el teléfono 0212-482-9750 y el DILO 3456, que tiene un costo de $1 más básico masiva, porque esta es Radio Caracas Radio, la radio que se ve, y esperamos entonces que compartan con nosotros sus inquietudes sobre los temas que les parezcan de lo que tenemos en nuestras secciones en el día de hoy. Bueno, Andrea, hoy tenemos en la sesión de lo que pasa con la libertad en el mundo, un artículo interesantísimo que escribió Gabriela Calderón. Gabriela Calderón es economista, licenciada en Ciencias Políticas, trabaja con el Cato Institute, con el Cato, su versión en español, y es columnista del diario El Comercio, el diario más importante de ese país, de Ecuador, y escribió un artículo que se llama Las empresas zombies. Yo le pedí a Kenger que la localizara por el Skype, porque seguramente va a ser muy interesante que Gabriela nos cuente. Creo que ya la tenemos al aire. Muy buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? Aquí te habla Libertad, te habla Rocío Guijarro y estamos con Andrea Rondón. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gabriela, estábamos llamando para que nos comentes sobre este interesante artículo. Bueno, todos tus artículos son muy buenos, pero este de las empresas zombies, que en Venezuela también adolece de este tipo de empresas, para que nos cuentes tu artículo publicado en elcato.org. Cuéntanos. Muchas gracias. Bueno, nosotros acá tenemos 21 empresas públicas y la historia es un poco triste porque muchas de ellas fueron revividas, así como esas películas de terror que todos volvemos a ver en época de Halloween. Estas empresas fueron creadas algunas en los 70s, luego cayeron bajo su propio peso por la ineficiencia, corrupción y despilfarro que generaron, y con este nuevo experimento llamado socialismo del siglo XXI, algunas fueron revividas incluso con el mismo nombre que tenían en los años 70. Otras fueron creadas totalmente desde cero, y bueno, de las 21 empresas que tenemos, 11 generan pérdidas, y son pérdidas considerables porque son, solo en el año 2017 fueron de $1.875 millones, teniendo que el país este año tenía una brecha financiera de 11.000 millones, pues si tuviéramos estos muertos vivientes sobre nuestras espaldas nos ahorraríamos 2.000 millones aproximadamente. Sí, así es. Bueno, Venezuela también sufre de estas empresas zombies, y como tú dices exactamente, luego que, por ejemplo, la compañía de teléfonos, que fue muchos años pública, luego fue privatizada y estatizada de nuevo, pues estamos sufriendo los descalabros que sufren estas empresas públicas en manos del Estado, que bueno, lo que traen es pérdida porque no funcionan bien ni funcionarán bien, porque no deberían existir empresas del Estado, ¿no? Como tú bien dices, es un aumento del gasto público, ¿no? Y yo me imagino que en Ecuador también, bueno, estarán pensando, no sé si este gobierno, en volver a privatizar. ¿Qué es lo que se discute allá, Gabriela? Bueno, ahora con este gobierno por lo menos podemos tener estas discusiones sin miedo a represalias. Eso, digamos, es un aire fresco. Del dicho al hecho de discutirlo
un camino muy largo. Lo que se está discutiendo es, por ejemplo, en vista de que no hay fondos para realizar, que han decidido en todo el ajuste por el lado de incrementos de impuestos y reducción cero de la gestión pública, lo que están respecto es considerar distintos modelos de concesión. Sí, se está como cortando la llamada, Gabriela. A lo mejor estás, no sé si te has movido algo, pero tú bien planteas que, bueno, precisamente los burócratas de las empresas estatales tienen poco incentivo para reducir costos y mejorar la calidad de sus productos, si de todas formas, año tras año, el gobierno les va a asignar la partida o un mayor presupuesto, ¿no? Sí, así sucede acá. Precisamente tenemos algunos ejemplos donde ha sucedido eso. También hay casos donde no solo que no hay el incentivo de mejorar porque les asignan lo mismo, sino que a veces lo que hay es un criterio político al momento de tomar las decisiones de gasto de la empresa. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de las empresas eléctricas que le prestaron al gobierno 450 millones de dólares y el director de la empresa pública, coordinadora de las empresas públicas, que parece un chiste lo que les estoy diciendo, pero así se llama, hay una empresa pública para coordinar a las demás empresas públicas, dijo que las empresas públicas están ahí para apoyar a la caja fiscal del Estado. Entonces no se guían por criterios de rentabilidad. Sabes que me parece muy interesante, Gabriela, te habla Andrea, que tu artículo, a pesar de que muestra una realidad de un país específico, también sirve de argumentos para, en general, seguir alegando o seguir defendiendo que hablar de empresa estatal es una contradicción en los términos, incluso cuando aún ellas son lucrativas, porque la gran mayoría siempre son en celdo rojo, pero ¿cómo te defiendes cuando son lucrativas? Y colocas aquí un caso muy específico en el que es lucrativa, pero lo que crea son incentivos para el aumento del gasto público, de la corrupción. Entonces, digamos, es ver también esta cara, no es solamente ver el caso micro de una empresa lucrativa, sino los efectos o el efecto dominó de una empresa de estas características que le da poder al Estado. Bueno, es que también las reglas no son iguales para las empresas estatales. Suele ser el caso que operan en condiciones monopólicas. Por ejemplo, acá tenemos una empresa de seguros estatal que se llama Seguros Sucre, y esa empresa tiene el monopolio de la contratación con el Estado de seguros. Es decir, el Estado ecuatoriano tiene la obligación, debido a un reglamento expedido por Rafael Correa hace algunos años atrás, de que todo contrato de seguro por parte del Estado ecuatoriano tiene que hacérselo directamente a la empresa Sucre, es decir, no hay una competencia. Entonces esa empresa obviamente pues será rentable, la más rentable del país, acapara la mayor parte del mercado de seguros del país porque el Estado es tan importante en la economía, ha llegado a ser tan dominante, pero obviamente se debe a un reglamento, es decir, un presidente que actuó como kingmaker, es decir, como decisor de quién es el rey en ese mercado, otorgando el exorbitante privilegio de tener esa condición monopólica de que solamente con ellos podía contratar el Estado. El ejemplo que yo menciono en el artículo es el de Petroecuador. Aquí en el país, al igual que en Venezuela, hay un monopolio estatal sobre la propiedad del subsuelo, por lo tanto Petroecuador, Petroamazonas tienen una condición monopólica sobre la oferta del petróleo y en la comercialización de los derivados más importantes. Es decir, aquí en el país usted no tiene la libertad de importar diésel o importar gas licuado de petróleo, solo lo pueden hacer las empresas estatales. Entonces obviamente que van a ser rentables porque uno no puede dejar de vivir sin esos combustibles esenciales. Exactamente. Sí, bueno, como tú bien culminas en tu artículo, Gabriela, las empresas públicas no tienen razón de existir, deberían ser vendidas o liquidadas y sus servicios concesionados según aplique el caso. Muchísimas gracias, Gabriela, por atendernos. Gabriela Calderón es articulista del cato.org. Pueden leer su artículo en la página del cato.org, es del viernes 5 su artículo sobre las empresas zombies, y cualquier parecido con Venezuela es pura coincidencia. Muchísimas gracias, Gabriela, hasta luego. Gracias, Rocío, hasta luego. Y vamos a nuestra segunda sesión del día. El libro del día.
Bueno, Andrea, el libro del día es un libro muy interesante que se titula Fundamentos de la Sociedad Libre. Es un trabajo del profesor inglés Eamon Butler, que es del Adam Smith Institute en el Reino Unido, y es un texto introductorio de gran utilidad para quienes buscan entender los principios básicos que sustentan una sociedad libre y próspera tan vigentes hoy en día, y que puede, además, una sorpresa muy buena para nuestros oyentes, que puede ser bajada de Libros Libres, que es la pestaña que tiene la librería sedice.org.be, porque esta edición del libro, para que todos la pudiéramos tener a mano, es de la Fundación para el Progreso de Chile. Sí, es un libro muy interesante. El autor es experto en autores liberales. De hecho, sí, a veces la gente se pregunta cómo me acerco a estos autores Hayek, Mises, que pueden ser densos en algún momento, y no eres experto o te estás adentrando en el mundo de la filosofía liberal. Bueno, Butler ha hecho ensayos sobre las obras de Adam Smith, Hayek, Mises, etcétera, y se recomienda ampliamente. Este libro es sumamente interesante porque justamente es introductorio a la filosofía liberal, y uno de sus primeros capítulos es: la filosofía liberal empieza a través de una ética, es moral. No pretende esta filosofía imponer un código de vida, sino respetar otros códigos, siempre y cuando no se alteren o no se abusen el derecho y libertades de otros, porque la premisa es que la libertad es para todos, y en esa premisa, libertad es para todos, empieza a desmontar y empieza a desarrollar muchos de los principios del liberalismo. Por ejemplo, atacar la igualdad de resultados, que en realidad la igualdad material no es posible, sino solamente la igualdad ante la ley. Entonces hace disquisiciones, empieza a trabajar, a elaborar respecto de lo que es la libertad y la igualdad, y que la igualdad, pues evidentemente no es lo deseable, termina sacrificando principios como la libertad. Y otro de los capítulos habla sobre que me estabas comentando antes. Fíjate que él dice, el libro de los principios de una sociedad libre, los fundamentos de una sociedad libre, del profesor Eamon Butler, como tú bien decías, Andrea, lo pone de una manera muy sencilla para que todos los legos podamos entender, ¿no? Y fíjate que él dice que es una contribución a la familia de ensayos modernos sobre la libertad, ¿no? Y yo creo que la habilidad especial que tiene el profesor Butler precisamente consiste en su capacidad para expresar ideas muy complejas en un lenguaje llano. Así que todos los que nos escuchan pueden acceder a este tipo de libro porque tiene esa particularidad. Y en resumen, él habla allí de que la libertad genera prosperidad, desata el talento, la inventiva y la innovación humana, creando riqueza donde antes no existía. Las sociedades que han adoptado la libertad se han enriquecido, aquellas que no han permanecido pobres. Las personas, como bien decía Andrea, éticas, en una sociedad libre, no se enriquecen explotando a otras, tal como lo hacen las élites en los países menos libres. No pueden enriquecerse empobreciendo a los demás. Solo lo logran proporcionando a otros lo que desean y mejorando las vidas de otras personas, ¿no? Y entonces también habla que los principales beneficiarios del dinamismo económico que caracteriza a las sociedades libres son los pobres. Las sociedades libres son económicamente más igualitarias que las sociedades no libres. Los pobres en las sociedades más libres gozan de lujos que eran impensables apenas unos años atrás, lujos solo disponibles para las élites dirigentes en los países no libres. Y el comercio internacional, el libre comercio, la campaña esa que se está llevando a cabo de liberales sobre el libre comercio, ofrece a los emprendedores nuevas oportunidades de mercado y ha ahuyentado a sacar a más de 2.000 o más millones de personas de la pobreza extrema durante los últimos años. La libertad es realmente una de las fuerzas más benignas y productivas en la historia de la humanidad, concluye el profesor Butler. Los invitamos a bajar este maravilloso libro de la página de la librería sedice.org.be. Allí lo pueden descargar en la pestañita que dice Libros Libres. Y a propósito de eso, Andrea, del libro del profesor Eamon Butler, ayer o en esta madrugada, pues, se dio a conocer
el nombre de los premios Nobel de Economía de la Academia Sueca, ¿no? Que fue otorgado a los profesores William Nordhaus y Paul Romer por sus estudios sobre el impacto del cambio climático y la tecnología. Sus hallazgos han ampliado de manera significativa el alcance del análisis económico al construir modelos que explican cómo interactúa la economía de mercado con la naturaleza y el conocimiento. Esto lo indicó la Academia Sueca de Ciencias, que otorgó a estos dos reconocidos profesores, William Nordhaus y Paul Romer, por sus aportes a la integración del cambio climático y las innovaciones tecnológicas en los estudios macroeconómicos, siempre y cuando la economía de mercado esté actuando, ¿no? Los individuos actuando. Interesantísimo estos premios. Yo creo que, bueno, habríamos que ampliar con algunos de los libros de estos dos profesores que ponen entonces en el debate estos temas. Bueno, se ha hablado mucho del tema ambiental, del cambio climático. Ese es un tema también que nosotros hemos, ¿verdad?, comentado, sí. Andrea, que el tema ambiental tiene que ver con la asignación de derechos de propiedad. Pues, totalmente. Lo que es de todo no es de nadie, y si hay un río que se está contaminando, bueno, si no hay nadie que lo cuide, pues la tragedia de los comunes. La tragedia termina siendo la tragedia de los comunes. Felicitamos a estos dos profesores que han sido galardonados con este premio del Nobel de Economía por sus aportes dentro del cambio climático y la tecnología. Y otra noticia, bueno, fue lo de las elecciones de Brasil ayer, sí, ¿no, Andrea? Totalmente. Es controvertido este personaje, pero vale la pena discutirlo. Sí, el señor Bolsonaro, que casi, ¿cómo se llama? Casi habría ganado en la primera vuelta, ¿no? Totalmente. Según lo que sucedió ayer. Comentaba con un amigo brasilero que estaba también compitiendo para ser diputado estadual en Porto Alegre. Me decía que es impresionante porque, la votación ha sido importante en Brasil, bueno, un país muy grande, y que casi, si hubiera alcanzado pues el 50%, no hubiera ido a la segunda vuelta, ¿no? Porque la diferencia con el otro candidato, que es el señor Haddad, que es del partido de Lula, el Partido Totalmente. De los Trabajadores, ¿no? Que conseguía como un 28% aproximadamente, y él alcanzó casi un 48%. Entonces creo que van a segunda vuelta a finales de mes, y va a ser interesante, ¿no? Porque son dos personas que han, sobre todo Bolsonaro, que ha captado el voto de los brasileros y apartándose de lo que era el PT, ¿no? Y bueno, lo que sí quedó bastante complicado fue el Congreso. Parece que todos los partidos políticos tuvieron escaños de representación, y bueno, esto puede también traer un problema de ingobernabilidad, pues, pero ya veremos. Bueno, vamos al primer corte de nuestro programa. Aquí se habla libertad por RCR, la radio que se ve. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Soñar nos hace desear una vida mejor y trabajar por ella. Nos reta constantemente a dar y aspirar más de nosotros. Permite que tus sueños se eleven junto a la colección de sábanas Efecto Armonía de Ama de Casa. Renueva tus espacios y tu energía con sus colores y texturas inspirados en la filosofía Zen, que evocan sentimientos de paz y equilibrio para así disfrutar de un plácido descanso. Ama de Casa. Toca, siente y vive. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Continuamos con Aquí se habla libertad, y nos estaban poniendo, cónchale, nuestro anuncio de la sesión Ventanillas de América Latina. Gracias, César, gracias, Kenger, por yo me adelanté.
Pero bueno, ahí tenemos ahorita, ¿a quién tenemos en línea? A Iván Andrea Méndez. Iván, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros otra vez. ¿Qué nos cuentas de las novedades que tenemos en materia de telecomunicaciones y en general? Y el cine. Hola, En cine. buenos días, Andrea. Buenos días, Rocío. Vamos a hablar hoy, hay un tema interesante porque se acaba de publicar el estudio Intercortados. ¿Se escucha? Sí. ¿Inter qué? Intercortados. Intercortados. Lo hace así, se llama así, lo hizo IPIS Venezuela. Ajá. Y es un estudio súper interesante sobre el bloqueo en el país. Es data dura. Ajá. Ellos midieron 53 sitios web donde hay sitios de noticias, sitios que reportan el dólar paralelo, sitios de humor crítico e incluso portales hípicos, ¿ok? Anoten ese detalle. Hicieron mediciones por 4 días en agosto, casi 700 veces para cada portal, y de las 35.984 pruebas que hicieron, solamente estuvieron disponibles menos de un 40% de los sitios, es decir, 60% de bloqueo, de diversas maneras, porque se están utilizando bloqueos no solo por DNS, que lo hemos conversado aquí en el programa, sino otro tipo de bloqueos. El dato que preocupa es que los proveedores de Internet privado son los que se mantienen a la cabeza de la censura digital, del bloqueo. Y el estudio arroja, por ejemplo, que Digital y Movistar están muy por arriba, o sea, sobre el 68%, que lo que bloquean CanTV y Movilnet. Caramba, sí, estamos viendo aquí la página de Intercortados de IPIS Venezuela, bloqueos intermitentes en Venezuela. Hicieron una medición, como tú bien decías, de 692 medios, ¿no? Sí, 53 páginas en total. Exacto. Y 700 veces por cada página. Usaron unas herramientas de una aplicación que descargas en el teléfono, la Uni, que yo la vivo usando, y ella te va indicando cuando estás bloqueado. Pero lo que arroja esto es que la franja de bloqueos es intermitente, varía de acuerdo a las regiones del país. Por ejemplo, en Táchira bloquean un tipo de contenido distinto al que se bloquea en Caracas y al que se bloquea en Oriente, y lo hacen en franjas horarias de las más variadas, casi como para que no quede huella de esto. Caramba. Pero con este tipo de estudios la está quedando. Entonces, por ejemplo, allí vimos que de cada 10 mediciones de Digitel, 7 veces bloquearon vía DNS. Movistar lo aplicó 60% de las veces, pero también bloquean usando HTTP, que es más avanzado el bloqueo y más complicado, igual que la que es vía TCP/IP. Pero el resumen de todo es que se están bloqueando sitios informativos, específicamente muy fuertes los bloqueos para NTN 24, El Pitazo, Infobae. Dice, y por lo que veo aquí, veo que las regiones más afectadas son Táchira, Mérida, Monagas, Falcón y por supuesto Caracas, ¿no? Sí, sobre todo los estados fronterizos, para que no tengan, hay sitios que les enseñan cómo bloquear, cómo saltar los bloqueos, que nosotros los hemos explicado aquí, los VPN, y sitios de cambio de moneda. Claro. En Caracas, sobre todo sitios noticiosos. Claro. En Oriente, por ejemplo, entra Vivoplay, pero en Carabobo, por ejemplo, un sitio hípico. O sea, imagínate, un sitio que denuncia eventos que pasan en las carreras, ese tipo de cosas, trampas, cosas, ese sitio lo mantienen bloqueado. O sea, imagínate el poder de ese conglomerado de personas que están en ese, no sé cómo llamarlo, ¿no? Negocio hípico, y la conexión con el gobierno para que consigan que bloqueen sitios que denuncian cosas que pasan en ese ámbito. ¿Y cómo pueden hacer nuestra audiencia, la gente que nos está escuchando, para saltar ese tipo de bloqueos? Porque sé que tú lo has dicho aquí en otras oportunidades, ¿no? Que hay mecanismos que son un poco complicados de hacerlos, pero que si tú los puedes explicar, Iván, de una manera sencilla, a ver cómo... O sea, para los bloqueos más sencillos, los de DNS, con bajar una aplicación de VPN, que lo hemos explicado, en tu computadora o teléfono celular, ella te enruta tu navegación y vas por un camino, digamos, paralelo. Y hay aplicaciones gratuitas para hacer eso, como lo hemos explicado, WinShare, WinScribe, PandaBear, etcétera. Eso es muy sencillo. Pones en internet cómo instalar un VPN en mi teléfono y vas a tener tutoriales en 10 pasos para hacerlo de manera gratuita. Pero hay bloqueos, Rocío, que son más complicados.
los de IP y ese tipo de cosas, que realmente nos están llevando a un nivel de censura digital preocupante, y es muy relevante que entonces tengamos este tipo de reportes, porque es data dura. Y una pregunta, llama la atención que los principales proveedores de servicios que pueden participar en este bloqueo son privados. Te explico. Desde el 2013, en el 2013 el gobierno multó muy duro a casi todos los proveedores de servicios de Internet por no retirar a tiempo, entre comillas te diría, a los sitios porque manejaban información sobre la divisa paralela, que en ese momento era ilegal. Ahorita no lo sería por la derogación de la ley. Entonces los multó muy duro, les llamó la atención y ahí fue todo, Movistar, Inter, todos. Pero luego quedó la práctica de ellos, se fueron como plegando a las instrucciones de Conatel y prácticamente no hay un rastro legal, es decir, tú te metes en Conatel y no hay nada que te diga se mandaron a bloquear tales sitios, sino que sencillamente esta gente recibirá la llamada y bloquean estos sitios y lo van haciendo aleatoriamente. Esto, como es violando derechos humanos de todos en el país haciendo eso. Sí, claro. Bueno, esta censura, Venezuela ocupó el puesto 19 de los países con mayores restricciones a las libertades en la red, en la medición que hizo en 2017 Freedom House. El Freedom House. Exacto. Bueno, Venezuela está de último en todas las mediciones sobre libertades que haya en el mundo. Hace poco reseñamos aquí los índices de Heritage y del Fraser Institute, igual el índice de derechos de propiedad, de derechos humanos, todos los rankings que hay en el mundo que además están... el índice de calidad institucional los resume a todos para determinar la poca calidad que tiene Venezuela en ninguna de las áreas y las libertades, pues estamos de último en todos los índices. Bueno, Iván, interesantísimo este documento, porque es un documento importante de IPIS interconectados. Y bueno, cuéntanos qué tenemos en la cartelera para esta semana. Ya vamos para allá. Voy a cerrar indicándole a la gente que puede ir a ipisvenezuela.org/intercortados y ahí pueden descargar completo el estudio. Y acoto que es muy importante que mantengamos estos temas abiertos. Exacto. Porque lo correcto con lo que ustedes estaban hablando es la tragedia de los comunes. Si no, si nos motivamos solamente por el interés personal, vamos a terminar acabando el ecosistema de Internet. Necesitamos estar activos defendiendo esto. Ahora, hablando de películas, pues, porque como hablamos de las dos cosas, de todas así, mira, les quiero recomendar una película que me impresionó, es demasiado entretenida, pasa de todo, que es la del Venom, que es el malo del universo de Marvel. Él aparece en las historietas de Spider-Man, pero ahora lo están desarrollando como un antihéroe con su propia línea, su propia franquicia, ¿no? Lo hizo Sony, y la película es fabulosa, tiene humor, mucha acción, el personaje tiene ese tipo de humor a lo Deadpool, a lo Beetlejuice, inclusive lo comparé yo en mi reseña, y la película está muy bien, se estrenó en el mundo, incluido Venezuela el viernes, y ya está en todos los cines, pues la recomiendo sin restricciones. La de Rubén Fleischer, que es el director de Zombieland, y Tom Hardy es el actor principal, que lo hace muy bien y de paso produce el film. Sí, es fabuloso Tom Hardy, la verdad. Sí. Y aquí lo hace maravilloso, Rocío. Sí, me imagino, porque él es un tremendo actor, bueno, de tantas películas interesantes. De las de Nolan. De las de Nolan, exacto. Exacto. Inception, sí. Y la última de Leonardo DiCaprio, donde gana el Oscar Leonardo, ¿no? Que él es el malo de la película, pero la iremos a ver, porque de verdad que tu reseña y otras que he leído por ahí dicen que es bien interesante y divertida la película. Sí, les acoto que en Estados Unidos la crítica la destruyó, 30% sobre 100 el promedio. Imagínate. Pero el público le puso 80 y ahí estaba rompiendo taquilla, y creo que en Venezuela va a pasar lo mismo, porque cuando la ves dices, wow, qué película. Bueno, ¿hay alguna entrada para nuestros oyentes que la puedas rifar, Iván? Bueno, sí, los primeros oyentes que nos digan quiénes son los 3 protagonistas principales, le damos un par de entradas para que la vayan a ver. Bueno, da tus redes allí para que la gente... sus respuestas en @IvánXCaracas, @Opinión y Noticia, y la red de ustedes que es... @aquí se habla libertad y @Rocío Tata.
y @AndreaRondón75. Bueno, muchísimas gracias, Iván. Como siempre, con buenas noticias sobre el tema tecnológico. Bueno, estábamos hablando del premio Nobel, de los premios Nobel que se lo ganaron este año de economía, fue precisamente por aportes tecnológicos en la economía de mercado. Así que luego hablaremos de eso también. Sí, vamos al corte. Te tomo la palabra. Y sobre posverdad, que ando leyendo el tema, y es muy interesante, Rocío. Sí, eso para la próxima hablemos de posverdad también. Un abrazo, Iván, gracias. Un abrazo a las dos, gracias. Vamos al corte, entonces. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El diputado Ángel Alvarado reiteró la posición que asumieron los partidos Primero Justicia, Voluntad Popular y Causa R de advertirle al senador estadounidense Bob Corker que su presencia en Caracas podría ser usada por el presidente Maduro para ganar tiempo y aferrarse al poder. Esto es una iniciativa, digamos, del senador Corker, ¿no? Digamos, directa, no es una posición ni de la administración de Donald Trump, ni tampoco es la posición del Congreso de los Estados Unidos. Y bueno, evidentemente, pues esto no es algo que sea válido para nosotros, ¿no? Sobre todo que cualquier encuentro, diálogo o negociación que no tenga claro que lo que debe abrirse en Venezuela es una transición hacia la democracia, hacia el cambio radical del modelo económico, del modelo político. Si no se tiene claro que debe abrirse la transición, no tiene sentido, pues, ir a este proceso. Y por eso nosotros, para ir a una negociación de este tipo, nuevamente, necesitamos, pues, que sean liberados todos los presos políticos, devolver a la Asamblea Nacional todas sus competencias, y una vez, pues, que esas dos precondiciones estén dadas, pues podríamos ir a algo así. Mientras tanto, esto no tiene ningún sentido. Lo que está buscando Nicolás Maduro es ganar tiempo, quitarse la presión internacional de encima, que es una presión que crece de día en día. Lo de Jair Bolsonaro, pues, una muestra más de esto. Y bueno, en nuestra opinión, pues la visita del senador Corker le da la oportunidad a Maduro, pues, de ganar tiempo, de confundir a ciertos sectores, a ciertas personas, a la opinión pública incluso. 15 guardias nacionales fueron detenidos en el estado Apure acusados por traición a la patria. Un fuerte incendio consumió una ferretería en el centro de San Cristóbal, estado Táchira. Este lunes entran en vigencia las nuevas tarifas para tramitar pasaportes. Lluvias dispersas se esperan para hoy en gran parte del país. En internacionales, China espera que la visita a Pekín del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ayude a restablecer la confianza mutua entre los dos países. La tormenta Michael se convierte en huracán cerca de Cuba y comienza a amenazar el estado de la Florida. Y en los deportes, el Caracas Fútbol Club recibe este lunes al Deportivo Táchira en el Estadio Olímpico de la UCB en el clásico del fútbol profesional venezolano. 11:34 continúen con Aquí se habla libertad. ¿Quieres conocer de dónde provienen las repeticiones de experiencias en tu vida? Aprender a reconocer las emociones ocultas que te llevan a enfermarte. Francis Blanco, terapeuta especialista en bioneuroemoción, constelaciones familiares y análisis del transgeneracional, te tiene las respuestas a todas estas interrogantes. Contáctala en Instagram por @elhilodefrancis o en su correo electrónico elhilodefrancis@gmail o al 0424-111-1942. En el bar restaurante Long Low puedes disfrutar lomito o langosta, pollo o el pescado como te gusta, una exquisita pasta al fileto o una suculenta hamburguesota. En Long Low se dan cita los más exigentes comensales y tiene capacidad para 80 personas. Si eres el 81 no entras, no te quedes afuera. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar restaurante Long Low, poquito pero sabroso,
RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Bueno, y tenemos de invitado a Miguel Velarde, que es amigo de la casa y ha estado con nosotros en otras ocasiones, economista, asesor político y editorial del portal Guayoyo en Letras. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Andrea, Rocío, ¿cómo están? Un gusto saludarlas. Igualmente para nosotros saludarte, Miguel. Bueno, aquí en Debatamos sobre la Libertad, muchos temas, las elecciones en Brasil, la situación en Argentina, lo que está pasando en Argentina, y bueno, lo que también pasa en Venezuela, que hoy escribiste una editorial que se llama precisamente Solo Ruido, ¿no? Entonces, coméntanos, Miguel. Sí, bueno, el contexto geopolítico en la región está cambiando permanentemente en los últimos meses y en algunos casos, como el que comentan en Brasil y en Argentina hace un par de años, está dando un giro de 180 grados en lo que era prácticamente una clara dominación de lo que comenzó en el Foro de Sao Paulo, justamente, y encabezada por Lula, Chávez, Kirchner y todo este grupo de la izquierda de los países de América Latina, que habían logrado un poco dominar y liderar todo el tema político. Ahora estamos viendo cambiar eso, lo hemos visto no solamente en Argentina, lo hemos visto también en Chile, de alguna manera lo hemos visto también en Ecuador, en Colombia. Hay un claro liderazgo de una visión diferente, mucho más, algunos la pueden llamar de derecha, otros la pueden llamar más liberal, pero sin duda es una visión diferente que tiene, en términos de Venezuela, a quienes hoy todavía ostentan el poder, lógicamente muy preocupados y cercados, porque sienten cada vez más y van a sentir, si las cosas siguen por esta dirección, una presión internacional cercana de los países vecinos muy fuerte. Lo que hemos visto allá en Brasil es muy interesante, porque no solamente es una victoria más amplia de lo que se esperaba por parte de Jair Bolsonaro, el ultraconservador, que le ha sacado 18.300.000 votos de diferencia a Haddad, el candidato de Lula, sino también, además de eso, hemos visto un derrumbe estrepitoso del Partido de los Trabajadores de Lula, donde han perdido las candidaturas a gobernadores en los principales estados del país, han perdido grandes espacios en el Congreso y además, emblemáticamente, incluso la misma Dilma Rousseff ha perdido su candidatura para la senaduría, al salir en cuarto lugar en el estado por el que estaba compitiendo. Ese es un mensaje interesante de cara al 28 de octubre, donde todo indica que Bolsonaro va a confirmar su victoria y va a ser el próximo presidente de Brasil, porque Haddad necesitaría ganar 6 millones de votos semanalmente para poder lograr vencer a Bolsonaro en la segunda vuelta. Sí, qué interesante esto que tú dices que está sucediendo en la geopolítica de la región, ¿no? Y bueno, aquí en Venezuela, no sé si sabes que está la visita de un senador americano, que creo que va a tener reuniones con el gobierno. No sé cuál es el motivo de la visita, no sé si tú tienes alguna información. Y lo que tú planteabas, pues que también nos gustaría que comentaras en tu artículo esta cosa que se está volviendo un ruido, como tú bien dices, el tema de votar por supuestamente por una nueva constitución que va a surgir de la Asamblea Nacional Constituyente. Sí, no hay mucha información, por lo menos oficial, de la visita del senador americano. Lo que sí se sabe, e incluso lo han mencionado algunos partidos de la oposición en un comunicado, es que es una visita un poco por iniciativa propia, no es una visita oficial designada por la Casa Blanca, ni siquiera a nombre del Congreso, a pesar de ser senador, sino seguramente por algunos contactos a nivel personal que han logrado hacer, pero que de entrada no han tenido la mejor recepción, por lo menos en los lugares más confiables, de los actores más confiables de oposición. Ahora, en relación a esto, y es un poco lo que menciono en el artículo de esta semana, en Guayoyo en Letras, sin duda empieza a preocupar que, de nuevo, el mismo sector opositor que ha tenido actitudes, por llamarlas suavemente, poco transparentes en las últimas elecciones, participando en diálogos que eran solamente una pérdida de tiempo, que no iban a terminar en nada, etcétera, hoy insiste, y además no solamente insiste en el discurso, sino que parece que se estaría organizando una coalición de actores
un cierto sector de actores de oposición para promover un voto en un hipotético referendo por una nueva constitución o incluso para unas elecciones a concejalías que se deberían dar a final de año. En un contexto, Rocío y Andrea, que lógicamente no da para pensar que eso vaya a ser acompañado por la gran mayoría de los venezolanos, porque hoy por hoy, y eso también lo menciono en el artículo de esta semana, el venezolano ha tomado, después de muchas decepciones y muchas tristezas, ha tomado una conciencia profunda de lo que está ocurriendo en el país, de cuál es la realidad de lo que se enfrenta y de qué camino que se ha tomado en algún momento no funciona y ha sido el equivocado. Que en la otra mano es el camino que lógicamente quienes hoy ostentan el poder todavía insisten, porque lo que necesitan, como lo han hecho en anteriores oportunidades, con diálogos y con elecciones, es ganar tiempo y ganar legitimidad, sobre todo volviendo al tema de este nuevo contexto internacional que los tiene un poco preocupados. Y yo creo que esta es una excelente oportunidad para recalcar y para que aprendamos de una vez, porque pareciera que no ha sido suficiente que con la Constitución del 99, lo que se va a someter a votación, si eventualmente se concreta, no es realmente una Constitución, porque en los términos actuales de un Estado de Derecho, en una sociedad libre, una Constitución limita el poder del Estado y reconoce derechos y libertades. Y el proyecto que ha estado circulando es todo menos eso, es todavía ir en contra de esa cultura del voto irracional, votar porque sí, porque no hay condiciones realmente, y es entender que lo que está en juego es realmente la consolidación de un Estado fallido, de un Estado comunal con todas estas características. Es una excelente oportunidad para justamente entender que no es una Constitución lo que se va a votar. Sí, y más allá, Andrea. Porque para comenzar, este proceso, más allá de sus características que tú muy bien las describes, que no son aceptables, es convocado por la Asamblea Nacional Constituyente, que es un ente que además ha sido desconocido por más de 50 países y organismos a nivel internacional y por la oposición venezolana. Cuando parte de ella hoy es incomprensible, solicitaría a los venezolanos votar en un proceso convocado por algo que ellos han dicho desconocer, y con palabras fuertes algunos de ellos. Entonces, el problema es ese, el problema es que ese sector opositor, que además está muy bien identificado y que cada vez tiene menos impacto justamente por eso, no tiene coherencia, no tiene consistencia y no ofrece transparencia en sus decisiones, y por eso ha perdido la confianza de la gente. Hasta hace no mucho lograban, usando como chantaje el tema de la unidad y del voto, lograban movilizar todavía a mucha gente. Creo que ahora eso ha cambiado y creo que ellos, si no se han dado cuenta, se van a dar cuenta muy pronto. Sí, bueno, porque también hay una debilidad en algunas organizaciones de la oposición que se ha demostrado claramente, pues se han diluido pues estos líderes y no encuentran pues como una especie de cohesión como para motivar, además motivar a que, Miguel, ¿cuántas personas de Venezuela se han ido para Argentina, para Brasil, para Colombia? O sea, todo eso es gente decepcionada de esto, ¿no? Y que está pasando hambre. Entonces la respuesta no ha sido la esperada, ¿no? Sin duda, yo creo, Rocío, que el gran reto que tiene el liderazgo, el verdadero liderazgo opositor hoy en Venezuela, es volver a generar esperanza en la gente. Lógicamente, aunque se dice en el dicho popular que la esperanza es lo último que se pierde, hay millones de venezolanos que la han perdido en su país y que han visto como única alternativa salir literalmente escapando con lo que tienen puesto y a un destino desconocido, porque en los últimos meses, a diferencia de la primera ola migratoria venezolana, y eso se ve mucho en Argentina y en Ecuador, en Perú, incluso en Brasil, y ni qué decir en Colombia, en los últimos meses los que se van sin un peso y sin un plan. Ni siquiera se van con herramientas para poder sobrevivir y dar la batalla en otros países. Y eso también se ha convertido, justamente por esas nuevas características de los inmigrantes venezolanos, se ha convertido en un gran problema para estos países vecinos, porque ya no están recibiendo solamente personas incluso capacitadas, profesionales, dispuestas a trabajar en varias áreas, sino que están recibiendo muchísimas personas que además no tienen a veces las herramientas para defenderse en un trabajo a nivel profesional, y ahora se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para esos países que se están dando cuenta que si no se soluciona el problema local en Venezuela, no se va a solucionar el problema migratorio, porque lo que hay que solucionar es el problema de origen que está generando esa ola de migración.
Entonces realmente ya lo que algunos nos decían radicales o extremos por anticipar que el socialismo del siglo XXI era realmente una política con una ideología en contra del individuo y sin más Estado, pues ya es un tema endémico que realmente preocupa a todos los países. No es un tema solamente de crisis humanitaria con Venezuela, sino es un tema de crisis que ya traspasa todas las fronteras. Así es, y ese tema de la crítica es bueno recordarlo, no para enrostrar a nadie que algunos tenían más razón que otros, sino porque creo que es importante de cara al futuro. En muchos casos se desacreditaba y se denigraba a ciertas personas que advertíamos que la cosa iba a ir por donde lamentablemente fue y que había que evitar que coge ese camino, y se les decía, ustedes son radicales, ustedes son extremistas, ustedes exageran, porque además yo creo que en un sector incluso opositor no solamente es un problema de la poca capacidad de olfato y visión política que existe, sino también existe un problema hasta ideológico y de ciertos complejos de ideas que no permite que ellos se abran a una visión diferente. Es decir, en gran parte de la oposición tenemos más de lo mismo, que es socialismo, y ellos creen que pueden hacer las cosas iguales, solo que mejor, y que lo que se han hecho en los últimos 20 años. Y yo creo que cada vez la gente está más clara de que el problema no es solamente quienes han implementado el modelo, sino el problema es el modelo en sí, y por eso ese modelo, aunque sea implementado por actores de la oposición o por el mismo Papa Bergoglio, nunca va a funcionar porque no funciona. Y esa es una buena noticia. Entre tanta desgracia hay una buena noticia, y es que yo creo que, esperemos que pronto, va a ser un poco más fácil que en otros países como Argentina, por ejemplo, que todavía encuentra resistencia, va a ser un poco más fácil hacer las reformas que se necesiten hacer con mucha más libertad para que de verdad Venezuela sea distinta. Sí, efectivamente. Después del corte, nos gustaría, para llegar a las conclusiones, Miguel, que le comentaras a nuestra audiencia precisamente cómo los ciudadanos pueden rebelarse ante situaciones como esta y cómo tratar de presionar para que se hagan las reformas que en realidad traen prosperidad a nuestros países. Vamos al corte y ya regresamos contigo. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. La frase dormir como un bebé acaba de tomar un nuevo significado con el set de cuna Baby Armonía de ama de casa. Sus suaves colores y delicados diseños adornarán el cuarto de tu angelito con delicadeza y clase, haciendo de la hora de acostarse una experiencia positiva y relajante para así arrullar sus más profundos sueños. Ama de casa, toca, siente, vive. En Coco Factory te ofrecen cocos frescos y sus derivados, pero te recomiendo las ricas cocadas en cualquiera de sus versiones. Cada vez que vayas y lleves el vaso en que tomaste la primera vez, tendrás un descuento especial además de tu ticket premio. El coco te beneficia en tu salud, ya que es antiparasitario y tiene vitaminas E y C. Coco Factory en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la bomba de gasolina. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y continuamos entonces con Miguel Velarde. Le dejábamos unos comentarios, una pregunta para que nos fuera concluyendo el programa de hoy sobre, cómo los ciudadanos pueden afrontar esto, rebelarse y cómo presionar para que haya unas reformas y un cambio que nos lleve a ser un país próspero. Sí, yo creo que la mejor forma de que un
ciudadano muestre su verdadera esencia, su poder y se levante ante lo que hoy ocurre, es siendo justamente lo contrario a lo que el poder espera que ellos sean, es decir, trabajando, produciendo, resistiendo, no entregándose ni arrodillándose cada día y en cada segundo de su día, porque un ciudadano libre no nace, se tiene que hacer todos los días, y esa va a ser la manera de construir una verdadera república libre sobre los millones de ciudadanos que están dispuestos a quedarse algunos y a volver otros a reconstruir su país. Yo creo que el mejor regalo que se le puede hacer a quienes quieren dominarte es rendirte, y mientras la mayoría no se rinda, esa dominación no va a ser eterna, y yo creo que ese tiene que ser el gran reto que se tienen que presentar los venezolanos, no solamente los que están en Venezuela, sino incluso los que se han ido, vuelvan o no después, pero haciendo quedar el nombre de su país siempre lo más alto y nunca dejando de pensar y ayudar a sus compatriotas que en este momento están pasando un momento tan difícil. Y de nuevo, Rocío y Andrea, yo creo que la buena noticia de todo esto es que las cosas han llegado a un punto tan malo en Venezuela que ya no se necesita explicar mucho más por qué el socialismo no funciona. Yo creo que ahora nuestro reto para quienes creemos en la libertad es explicar cómo vamos a construir un país en libertad y por qué sí va a funcionar, y esperemos que sea muy pronto. Sí, y además, dentro de la tragedia que estamos viviendo es importante ver entonces las luces que hay. Sí, se están formando nuevas generaciones pensando ya que no hay ningún socialismo bueno, no importa con qué grado lo apliques, realmente socialismo vegetariano o carnívoro, las consecuencias son iguales, tan solo que se tardan uno más que otros en llegar a los efectos nefastos que estamos viendo. Y la buena noticia es incluso hablar de un partido liberal en Venezuela. Realmente podemos pensar que ahí por lo menos se están creando las bases para un verdadero cambio cuando se dé y cuando pasemos esta tragedia, ¿no? Sí. Así sí, es. Sin duda. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes porque además, más allá de lo teórico, creo que en la práctica hay muchos en Venezuela y en el mundo que son liberales, pero no se han dado cuenta quizás. Y por eso es muy importante hablar con ellos con ejemplos, como realidades y con la forma de ser del ser humano, que al final la mayoría, estoy convencido, valora su esfuerzo, vivir del fruto de su esfuerzo, su propiedad privada, lo que le puede dejar a sus hijos y a su familia, que ha sido fruto de su esfuerzo, y no vivir arrodillado con la mano extendida dependiendo de nadie, sino solamente de lo que ellos puedan generar como riqueza y como construcción de su trabajo, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Velarde. Recomendamos que se vean la página Guayoyo en Letras, donde están los editoriales de Miguel, muy interesantes todos, y otros artículos que colaboran de personas intelectuales que colaboran en Guayoyo en Letras, y le agradecemos muchísimo su participación analizando todo lo que pasa con la libertad en el mundo y debatiendo sobre la libertad y la necesidad que tenemos en Venezuela de lograr prontamente cambiar este modelo que nos ha sumido en este deterioro, esta tristeza. Yo comentaba ayer con un profesor y le decía, es que a veces yo siento que los dementores de Harry Potter nos están como chupando así el alma, ¿no? Y nos están dejando así como exánimes, que no sé, como esa nos quita la fuerza, ¿no? El alma, que es lo que hacen los dementores, te van chupando y te van sacando el alma, y hay que inmediatamente hacer un hechizo para que esos dementores salgan de nuestra vida y seguir con la esperanza de que la libertad genera prosperidad, desata el talento, la inventiva y la innovación humana, que los derechos de propiedad son parte y garantía de la libertad, que son producto del esfuerzo de nuestro trabajo por lograr las cosas que queremos y que deseamos. Entonces, hasta hoy llegó nuestro programa. Sí. Ya nos está haciendo ahí Kenger de que ya estamos terminando, y nos vemos entonces y nos escuchamos en la radio que se ve, Radio RCR, el próximo miércoles. Hasta luego. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.